Nada es pequeño cuando se trata de la experiencia humana y así se entiende en las pinturas de Jonathan de Aguiar. A menudo acorraladas por el implacable deber ser, olvidamos que lo que somos también se manifiesta en el instante suspendido de la emoción, en el fugaz gesto cotidiano o en la duda repentina frente al otro. Los humanos siempre estarán interesados en pensarse, aunque les cueste reconocerse en la esquina oscura, en la vacilación o en la herida. Todo esto acontece en la complejidad de un universo que involucra no solo el mundo interno de cada quien, sino una permanente negociación con los demás y la manera en la que ésta determina reacciones e incide en la construcción cultural de un modo de ser. Detrás de la gran foto del mundo, ¿cuáles son los resquicios por los que se asoman los verdaderos sentimientos, las derrotas y los estados de ánimo? Esa dualidad inherente a la condición humana es uno de los temas que de Aguiar explora en su primera muestra en solitario. Al observar las tensiones entre lo individual y lo colectivo, el impulso personal y la norma social, el caos y el orden. El conjunto de 16 pinturas en óleo, sobre lienzo y sobre papel, recoge un catálogo de experiencias humanas que van desde la angustia, el cansancio y el consuelo hasta la tristeza, el tedio y el goce. La mayoría de las piezas muestran personajes en soledad sumergidos en un determinado estado de ánimo. En otras aparecen 2 o 3 sujetos que, pese a estar en relación, siguen reflejando cierto aislamiento. De Aguiar combina una figuración atenta al detalle, zonas de indefinición y grandes planos abstractos. Todo ello con un trazo gestual de carácter expresionista. Tramadas por el pesimismo y la melancolía, sus escenas no representan personas ni eventos específicos, sino experiencias universales, esas que, por ser de cada quien, terminan siendo espejo de todos. La emoción necesaria. Estas pinturas son el resultado de un acercamiento al ser humano contemporáneo que se debate constantemente entre el deber ser, en la vida necesaria y monótona, y lo que repentinamente nos aborda, reclamando un sentido a la existencia. Mostrar el punto de quiebre en lo continuo del tiempo, cuando el pensamiento y lo emocional toman parte, porque es algo que, como humanos, debemos atender. A través de la pintura al óleo busco una construcción y fragmentación de las formas que me permita representar una aproximación al ser humano, en la complejidad de su carácter y de sus relaciones con otros seres y con el entorno. La construcción va desde el detalle figurativo hasta la pincelada gestual y consta de un arrepentimiento constante hasta lograr una reconciliación más o menos aceptable que me permita una cercanía emocional con los personajes. Sin apuntes del natural ni bocetos previos y sin utilizar herramientas digitales para componer, el proceso de Aguiar involucra una imagen física y otra mental, con las que entra en negociación para generar el cuadro. Su punto de partida suele ser una imagen de referencia, una fotografía tomada por él mismo o proveniente de películas o internet, que le resulta de interés por detonar algún tipo de emoción, y una imagen mental acerca de cómo se expresará esto en la pintura. A partir de aquí, la imagen de referencia es sometida a multitud de cambios. Elementos que se mantienen, se suprimen o se añaden hasta llegar a la pieza final. Ninguna de las imágenes involucradas está totalmente definida y es el proceso, como si fuera una emoción que pasa, el que redirecciona la obra. Tan fulminantes como imprecisas, tan íntimas como dependientes del entorno, las emociones conforman un universo que nos define y regula nuestra experiencia frente al mundo. Ante cualquier discurso que pretenda desterrar la sombra en favor de un avasallante e incompleto pensamiento positivo, de Aguiar apuesta por atender la turbación, ponderar la fractura y recordar con la mirada en ese resquicio que las emociones son necesarias.